Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Israel Alba y quiero tomar un tiempo para poder compartir con ustedes una pequeña meditación. La situación que estamos viviendo es un poquito complicada, pero al mismo tiempo nos da bastante tiempo en casa como para poder meditar y estudiar la palabra. Entonces ahora quiero dirigirme especialmente a todos mis amigos y hermanos en la fe y poder compartirles un pasaje porque la situación, el tema del coronavirus está afectando mucho, no solamente el Perú, que ya hay 4 casos de personas que han fallecido debido a esta pandemia, sino también fuera del país, en otros lugares, especialmente Italia, ¿no? Hoy está escuchando que más de 600 personas murieron en 24 horas en Italia. Y todo esto está causando mucho temor y mucho dolor, mucha preocupación, angustia, diferentes cosas en las personas. Pero yo creo que el Hijo de Dios, el que tiene su fe puesta en Dios y que lo sigue, debe tener una actitud diferente a estas circunstancias. Y para eso quiero compartirles un pequeño pasaje en Lucas capítulo 18. El Señor Jesucristo comparte una parábola, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Seguramente muy familiar para muchos de ustedes, pero el propósito de la parábola está en el capítulo 18, versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el objetivo de la parábola: orar siempre y no desmayar. Y luego nos cuenta la parábola, nos dice que la parábola, en el versículo 2, que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, esta parábola, y bueno, nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta parábola con lo que estamos viviendo ahorita? En realidad sabemos que es bueno orar siempre y todo, pero ¿qué relación tiene con las circunstancias que estamos pasando? Bueno, nosotros sabemos que Dios tiene en control todo. Y Romanos capítulo 8 nos muestra que incluso la creación, la naturaleza, está sujeta a vanidad por causa del que la sujetó, dice, que en este caso viene a ser el Señor. Y está gimiendo y esperando la glorificación, la gloria, ¿no? Y todo lo que sucede dentro de la creación, incluyendo desastres naturales, incluyendo epidemias también, todo surge y sucede bajo la voluntad del Señor. Y no solamente creemos que pues el coronavirus sucede bajo la voluntad del Señor, sino que todas las epidemias que han habido suceden por causa del que las sujeta a la creación, a vanidad. Y bueno, nosotros en las Escrituras vemos que el Señor siempre ha usado pues las epidemias o plagas, ¿no? También muy similares. Las plagas tenemos desde Génesis capítulo 12, la primera vez que ocurrió plagas con Abraham. Y luego tenemos a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, temas como plagas o epidemias. Pero este pasaje de la viuda y el juez injusto, esta parábola, está circunscrita en un contexto que tiene relación con la epidemia. ¿Cómo así? Bueno, esta parábola está dentro del contexto de la segunda venida del Señor. Y eso lo vemos claramente en el capítulo anterior, capítulo 17, versículo 20, donde dice el subtítulo ahí, usted puede dar lectura: la venida del reino. Ahora, el Señor Jesucristo va a empezar a hablar sobre su segunda venida, cómo va a ser, y lo desastrosa que va a ser, y la muerte que va a causar, y el dolor que va a sufrir la gente. Y termina ese pasaje hablando en el versículo 37 diciendo: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán
también las águilas. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Ese pasaje hace referencia a Apocalipsis, y quiero invitarlos a buscar Apocalipsis capítulo 19. El capítulo 19 de Apocalipsis, si nosotros leemos a partir del versículo 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y termina el versículo 21, después del desenlace de todo esto, diciendo: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese pasaje hace referencia pues al versículo 37 de Lucas 17, ¿no? Dice: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las aves. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida y todo el desastre que va a causar eso, y cómo pues las aves se van a alimentar de los cuerpos muertos, ¿no? Pero la segunda venida del Señor es amplia, ¿no? Todo el desarrollo es amplio. Y en Apocalipsis tenemos un desarrollo un poco más detallado. Y la segunda venida la podemos ver en Apocalipsis a partir del capítulo 6. El desenlace empieza en el capítulo 6, ¿no? Y si buscamos el capítulo 6 y leemos el versículo 8 nada más, dice: miré y aquí un caballo amarillo, acá está hablando de los sellos, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese término mortandad es mejor traducido como peste en muchas versiones. Y estos tres elementos, espada, hambre y mortandad, son repetitivos a través de las escrituras también. Entonces, o peste, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, dentro de su segunda venida, una de las cosas que también va a usar para su manifestación va a ser peste. No estoy diciendo que esta peste es parte de la segunda venida. Dios quiera, ¿no? Pero no estoy diciendo eso. Pero dentro de la segunda venida, incluso el Señor va a usar peste. Entonces vemos que el Señor ha usado la peste desde el principio, en Génesis, y la usa hasta el final en Apocalipsis. Entonces todo está bajo el control del Señor. Pero este panorama, pues yo recuerdo las películas que veía de pequeño sobre la segunda venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto, fuera de que estemos de acuerdo o desacuerdo teológicamente, causaban ciertas sensaciones raras en uno, ¿no? Causaba cierto temor, espasmo, ¿no? Causaba que uno esté un poco turbado después de ver esas películas y preocupado, ¿no? ¿Cómo llegará a ser? Bueno, el Señor Jesucristo, en persona, está compartiendo su segunda venida con sus discípulos. Y sus discípulos están escuchando todo esto, yo me imagino a ellos pues todos turbados, ¿no? Con este escenario que les muestra que va a haber muerte, espada, de hambre, de pestes, que va a haber mortandad y que las aves van a venir y se van a alimentar de los cuerpos muertos. Y todo esto yo me imagino que causa temor, que causa desesperación o angustia en los discípulos, y están turbados, y por eso el Señor Jesucristo presenta esta parábola de vírgenes. En el versículo 1 nos habla que esta parábola está con el objetivo de que el Hijo de Dios ore siempre y no desmaye. Y nos menciona que había un juez, ¿no? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este juez era un juez pues malvado, ¿no? Dentro de la tradición judía o la cultura judía o la sociedad judía había pues el tribunal más alto, que era el Gran Sanedrín. Y el Gran Sanedrín, sin embargo, a pesar de que tenían la Torá y deberían tener el temor de Jehová, fueron en realidad los que inculparon al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la corrupción estaba dentro ya, ¿no? Incluso dentro del Gran Sanedrín. Ahora, en cada localidad había tribunales pequeños para cada ciudad, que eran también juzgados que se encargaban de cosas legales menores o penales también. Pero todos ellos al menos decían que temían a Dios, ¿no? Porque respetaban la Torá, al menos en apariencia lo hacían.
Pero este juez dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, este juez no guardaba el Shema, o el primer gran mandamiento, pero tampoco el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. O sea, este juez probablemente era un juez romano, un juez puesto por Roma, un magistrado, que no tenía ninguna relación seguramente con Jehová, y no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y venía a él una viuda, y lo que le pedía en el versículo 3 era: hazme justicia de mi adversario. Lo que pedía la viuda no era un favor especial, lo único que ella pedía era justicia. Y la viuda en las Escrituras la vemos como una persona indefensa, que ha perdido toda protección. No solamente ha perdido a su esposo, sino también ha perdido, no tiene hijos mayores que puedan cuidar de ella, no tiene familiares cercanos que puedan acogerla o redimirla. Entonces era una persona desamparada. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 22 nos habla que el Señor menciona que la viuda debería ser muy bien atendida, porque no tiene pues quien la guarde, quien la cuide. Entonces sus peticiones o sus problemas deben ser atendidos de manera pronta. Sin embargo, acá tenemos un juez que, a pesar de que esta persona era viuda y lo único que estaba pidiendo era justicia, dice, la ignoró por un tiempo. Pero luego el versículo 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez dice que ve esta viuda que viene constantemente, y esa palabra de continuo el griego implica que va a ser algo siempre, ¿no? Que no va a parar. Este juez, por su perseverancia, el juez llega a hacerle caso. Mira, un juez que incluso no era hipócrita, no era un juez que para la gente al menos y para él mismo trataba de aplacar su conciencia diciendo: bueno, yo hago lo que la ley manda, o trato de hacer lo mejor que puedo. No, porque en el versículo 4 nos dice que él reflexiona y dice dentro de sí, ¿no? Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, ¿no? O sea, él reflexiona y es sincero dentro de sí, que no teme a Dios ni respeta a hombre, o sea, no le importa lo que el Señor mande. Y ese temor es en una sociedad donde importa bastante el honor, ¿no? Donde importa bastante la vergüenza. Es decir, era un juez sin vergüenza. Claro, pero hoy en día también tenemos jueces sin vergüenzas, pero no estamos en una cultura basada en el honor. En cambio, en esta sociedad judía, lo más importante era el honor. Y ser avergonzado, o que a alguien le digan sin vergüenza, era algo muy fuerte, que uno no podría dejarlo pasar simplemente. Bueno, este juez era tan sinvergüenza que dentro de esta cultura del honor, él sí no le importaba que lo denominen sinvergüenza. Ahora, este juez, que no le importa nada, un juez totalmente malvado, llega a acceder a la petición de esta viuda. Esta viuda, que seguramente tampoco tiene recursos como para buscar una buena defensa, esta viuda que no tiene quien la ampare, por su insistencia, este juez va a acceder a su petición, ¿no? En el versículo 5 dice, ¿no? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y la reflexión del versículo 6 dice: y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿no? Y esta es la reflexión que hace con sus discípulos. Sus discípulos un poco turbados y pasmados y asustados por la presentación del Señor Jesucristo a la segunda venida, les dice: ustedes no pueden estar turbados. Su trabajo es que, a pesar de que el mundo pueda estar turbado por lo que sucede a su alrededor,
pesar de que el mundo tenga temor, ustedes no pueden darse ese gusto. Ustedes tienen un objetivo, es el de orar siempre y no desmayar. Porque su esperanza está justamente en que Él venga, en que todo ese desenlace de la segunda venida suceda. Justamente ¿por qué? Para que Él venga, ¿no? Y Él lo menciona, hallaré fe en la tierra, ¿no? Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Que si el mundo está desesperado y vive sin esperanza y tiene temor y tiene miedo, el cristiano no, pues. El cristiano no teme a lo que vaya a suceder mañana o ahora más tarde. El cristiano tiene su fe puesta en Dios. Y la labor, el trabajo del cristiano es perseverar en la oración y no desmayar. Y así como esta viuda encontró respuesta en un juez tan injusto, nosotros, nuestras oraciones, van a hallar respuesta en un Padre, no injusto, sino un Padre lleno de amor. Y el Señor nos insta a nosotros a que no desmayemos. Pero el problema es si Él cuando venga encontrará fe en nosotros, fe en la tierra. Es importante que nosotros, a pesar de que esta peste destructora esté en el mundo, nosotros perseveremos en oración. Y oremos para que el Señor cumpla su propósito en medio de todo esto. Ha de tener algún propósito el Señor. Seguramente tiene un objetivo. Y esperemos que ese objetivo, pues, sea que acerque su reino, que su voluntad se cumpla en esta tierra y que su nombre sea santificado entre nosotros. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que al menos en tu vida el Señor pueda encontrar fe el día que venga. Que Dios te bendiga.